Bueno, y estamos en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, y esta vez con el amigo Juan Coronel, veterano de guerra de Malvinas. ¿Cómo llegaste a Malvinas, Juan? Bueno, yo estaba haciendo la conscripción, entramos el 2 de abril del año 81 al servicio militar. La Armada incorpora cada 2 meses una tanda. Yo era segunda tanda 62 y mi destino fue la jefatura de base de Puerto Belgrano. Y después teníamos la posibilidad de viajar en comisión cuando salía a navegar algún barco, ¿no? Entonces yo había hecho 2 navegaciones en el año 81. 82, cuando comienza la guerra, nos piden para ir en comisión a partir del 16 de abril. Le corresponde a un compañero que vivía en La Pampa, el muchacho no quiso ir, y entonces yo me ofrecí de voluntario. Y así fue como subí al crucero General Belgrano. ¿Y qué funciones cumplías en el...? Yo era artillero, digamos, en tiempo de guerra, sí, era artillero, ¿no? Y en tiempo de paz se hacía el trabajo de chafa, trabajos generales, ¿no? Limpieza, mantenimiento de piezas, todo eso. Esa era mi función dentro del crucero. ¿Artillería antiaérea? No, de Sosman, cañones de 6 pulgadas que había, se dice que había 2 en Malvinas, nosotros teníamos 15 en el crucero. Que tenía un alcance de 27 kilómetros, ¿no? Y bueno, ¿cuándo zarpa? ¿Cuándo y desde dónde zarpa el crucero? Zarpa el 16 de abril del 82 hacia el sur. Nosotros suponíamos que íbamos al combate, pero no, realmente la información no la manejábamos nosotros, ¿no? Nosotros éramos colimba, soldados, ¿no? Se hizo pruebas de armas en las islas de los estados y las municiones antiaéreas de 40 milímetros fallaron. Entonces fuimos hasta el puerto de Ushuaia, que está la base naval, hicimos recambio de municiones de 40 milímetros, ¿no? Una de las cosas que pensaba en ese momento, vamos a una guerra con municiones defectuosas, ¿no? Entonces estuvimos casi toda la noche haciendo el recambio de municiones, bajando la que no servía y subiendo la que servía. Después, desde ahí zarpamos a la isla de los Estados, donde abastecimos a un buque, porque se conformaba, digamos, de 2 grupos de tareas, el portaaviones por un lado y el crucero por el otro. El crucero tenía 2 destructores, el Buchari y el Piedrabuena, de acompañante, y el petrolero Rosales, que era el que nos abastecía de combustible. Y después estaba el Gurruchaga, un buque aviso, que era que estaba siempre cerca nuestro, ¿no? Y era un buque chiquito, que eso lo abastecimos también de víveres nosotros. Y después ocurrieron, se incendió, hubo un principio de incendio en el puente de comando, después el último día de abril, el 30 de abril, hubo también zafarrancho porque supuestamente habían visto barcos en la línea del horizonte. El sábado 1 de abril se habían avistado aviones también, Harrier, también cubrimos puestos de combate. Y el 2 de mayo en sí, nosotros a la madrugada llegamos a lo que es la zona de exclusión y salimos, creo que habremos estado 1 hora más o menos, y después salimos tipo a las 6 de la mañana, salimos de la zona de exclusión. De la zona de exclusión. Que volvimos nosotros hacia el continente. Volvían hacia el continente. Volvíamos hacia el continente. ¿Cómo era el espíritu de la muchachada? En sí subieron muchos en comisión, así como yo subí, subieron muchos. Fueron de la Fragata Libertad, del portaaviones, de otras unidades, ¿no? Subieron al barco y se llenó el barco. Dormían en los pasillos, todo, no había lugar donde no había una cama, ¿no? Porque supuestamente había grupos de desembarco, que los roles de combate, si hubiera combate, digamos, de barco a barco, tenía que haber gente para, si moría alguno, para reemplazo, ¿no?
Pero bien, nosotros éramos pibes, ¿no? Era como un juego para nosotros. No teníamos tampoco ese temor, aparte teníamos una muy buena instrucción, es algo que siempre le agradecía a la Armada. Porque la instrucción que hemos tenido nos salvó la vida a muchos, ¿no? El barco tiene un sentido de circulación y ese sentido había que respetarlo a rajatabla. Y lo respetamos todo en el momento del hundimiento, porque si no hubiera sido un caos, ¿no? Y hablame un poco del hundimiento, ¿qué estabas haciendo vos? Yo estaba así, cubría guardia, municionamiento de torre, vendría así lo más bajo, la cubierta más baja del barco. Nosotros cargamos los proyectiles con pólvora, ¿no? Era un ascensor, era de la torre 12, ese era mi puesto de guardia. Yo lo cubría de 12 a 4. 12 a 4 al mediodía y 12 a 4 de la noche. Ese era mi puesto de combate. Y en ese momento nosotros salíamos de la guardia, ¿no? Salíamos con otro compañero y estaba, se supone que este era el lugar, y después alrededor había todos tambuchos que estaban llenos de los proyectiles, ¿no? Y nosotros teníamos salida para arriba o para un costado. Y yo justo salía por ese costado, ese día jugaba River Boca a las 4 de la tarde y salíamos a escuchar el partido, que fue cuando fue el impacto, ¿no? El impacto, digamos, fue un golpe seco que sentimos, ¿no? Y ya por automático yo me fui al sollado donde dormía y en el camino fue el otro. No sé el tiempo realmente que pasó y se cortó la luz, todo a ciegas, ¿no? Pero por eso que yo digo, la instrucción que hemos recibido es lo que nos ayudó, porque sabíamos por dónde teníamos que andar, ¿no? Porque se hacía mucho zafarrancho de combate. Y en ese momento yo agarré la bolsa de equipo, yo siempre andaba con el salvavidas puesto, un salvavidas de corcho, y agarré mi bolsa de equipo, mi manta, frazada, y salí a cubierta. Y ahí una anécdota de un suboficial que siempre, ya los colimba viejos más o menos uno tenía confianza, ¿no?, con ellos, y siempre a veces había zafarrancho que nosotros no le dábamos bolilla, ¿no? Y en ese momento, cuando él sale a cubierta, salió un calzoncillo. Y yo le dije, viejo boludo, tanto me hinchaste la pelota, mira cómo saliste vos. ¿No? Y ahí siempre nos juntamos y nos acordamos esa anécdota, ¿no? Y yo le di ropa que yo tenía, ¿no?, porque tenía la bolsa de equipo. Y después mi función era cortar lo que sujetaban las balsas de una torre, que eran 6 balsas junto con otro cabo, en el momento de abandono. Era cortar las balsas y soltarlas al agua y atarlas para que puedan subir los compañeros, ¿no? O sea que todo el proceso de abandono del barco fue ordenado, digamos, dentro del... Yo sinceramente no he visto, a mí no me consta, digamos, personalmente, lo que yo vi, desesperación, nervios, nada. Teníamos miedo, ¿no?, como todos, ¿no?, normal, pero no era un miedo que nos abatatamos, ¿no? Y bueno, ahí sigue, digamos, contribuís digamos, a que vayan bajando los camaradas hasta que vos subís a una balsa. Claro, nosotros con el suboficial, por lógica, éramos los últimos que teníamos que subir a las balsas porque estábamos a cargo de que subieran los demás, ¿no? Eran las balsas que teníamos que ir atando y tenían que ir subiendo, ¿no? Por ejemplo, había una parte, digamos, la parte que más fuerte fue, una de las partes, ¿no? En la proa, cuando le pega el torpedo, le saca 15 metros, ¿no? Entonces tanto los fierros torcidos, y colgaba la cadena del ancla, ¿no? Y esa se le cayó a una balsa completa que la hundió completa de gente, ¿no? La misma cadena, cuando cae la cadena, se destraban los arneses y empieza a caer la cadena y le cae arriba la balsa. Y dentro de lo que vos pudiste observar, ¿hubo así comportamientos de arrojo por parte de algún colimba o suboficial? Lo que pasa es que fue todo muy solidario, todos hemos sido, ¿no?, con el compañero, ya unos con otros, ¿no? Como te conté la anécdota de la ropa que le di al suboficial, hay 10.000 anécdotas, ¿viste? Compañeros que cayeron al agua, que los sacaron otros se tiraron a sacarlos, ¿no? Hubo mucho compañerismo. Digamos, ahí aprendimos lo que es ser solidario en un momento trágico, ¿no? Digamos, pero yo lo que más destaco, digamos, de lo que fue el hundimiento fue
que a medida que se iba hundiendo, muchas balsas cantaron el himno nacional. ¿No? Y después Viva la Patria, Viva el Crucero, son voces que se escuchaban, ¿no? Y como saludando a los compañeros que quedaban en el barco, ¿no? Y fue, digamos, para mí lo más importante de toda la experiencia que he vivido en la guerra, fue sentir ese sentimiento que tuvieron muchos, ¿no? De patria, ¿no? Que la patria somos nosotros mismos, son nuestros hermanos que mueren o los que salvamos, ¿no? ¿Y vos venías ¿en qué barrio te criaste? Yo soy de la provincia de Tucumán. Cuando muere Perón, el general Perón, mi familia se viene para acá aprovechando los trenes gratis que venían para el velatorio de Perón. Así vinimos a Buenos Aires nosotros. Y me crié en La Ferrere, ¿no? En La Matanza. Te subís a la balsa y escuchás el himno, esa situación, hasta que después son rescatados. Claro, nosotros durante lo que fue el naufragio, yo tuve 40 horas de naufragio, una de las últimas balsas que se rescataron, ¿no? Es toda una vida, ¿no? Vivís ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en las balsas? 40 horas. Vos en ese momento te recordás, pasa la película de tu vida ahí. Digamos, si bien fueron casi 2 días, ¿no? Y después nos manteníamos contándonos cosas, qué sé yo, hablábamos de comida, cuentos, historias, ¿no? Y fue lo que nos fue manteniendo, ¿no? El barco fundido fuera de la zona de exclusión. Mirá, yo siempre dije, estábamos preparados para la guerra. Así como te dije, nosotros fuimos ordenados para el desembarco, ¿no? Estábamos preparados para combatir también. Y una de las cosas que he sentido yo en lo personal fue el no poder haberle hecho frente a estos hijos de puta. Y después con el tiempo, ¿no? Uno empezó la militancia en esto y empezó a entender, porque uno se empieza a preguntar un montón de cosas, por qué uno estuvo, por qué fue, cuáles son las raíces históricas de uno, ¿no? Y cómo nos traicionan esto, ¿no? Y siempre desde el 82 que hemos empezado con el tema del crimen de guerra. Siempre hemos considerado que fue hundido fuera de la zona de exclusión, que no nos permitió ni siquiera defendernos, que nos dispararon de tal manera para destruir el barco, que ellos pudieron haber utilizado otro tipo de armamento para dejarlo fuera de combate. A ellos no les interesó la vida de mis compañeros, ¿no? Y fue el desencadenante de la guerra. La mitad de los muertos... ¿Cuántos muertos hubo? 323. 323 muertos. Casi la mitad de los que cayeron en la guerra. ¿Y cómo esto es crimen de guerra? Porque generalmente desde la gran prensa se habla de las supuestas estaqueamientos o cuestiones que, digamos, nunca fueron muy comprobadas. ¿Qué se siente ser, digamos, denunciar un crimen de guerra que fue real y objetivo y a veces encontrarte con paredes y paredes y paredes? Bueno, yo tuve la oportunidad desde el principio de ser militante de la causa Malvinas, ¿no? Y aprendí mucho del peronismo mismo, ¿no? Porque son los que primero se nos acercaron a nosotros y fuimos instruidos en lo que es el pensamiento nacional, ¿no? Para entender estas cosas, ¿no? Porque si no, uno no tiene esa mirada, no entiende muchas cosas, ¿no? Y con otros compañeros cuando nos contaban, inclusive con los del CECIN de La Plata, que a veces son uno de los más acérrimos promotores de los estaqueamientos, de juzgar a nuestros militares, todo eso, yo le digo, a mí, mi jefe, los suboficiales, los oficiales que he tenido, no he tenido nunca un maltrato. Al contrario, el que mató a mis compañeros fueron los británicos. Los que maltrataron la vida nuestra fueron los británicos. Yo no puedo decir nada. Mis enemigos fueron y van a seguir siendo los británicos. Y los británicos. Y vos después de volver ¿Cómo fue la vuelta a casa? O sea, que ustedes
un poco fueron rescatados por los barcos y después volvieron hacia el continente. Sobre esto vamos a charlar en el segundo bloque. O sea, quiero que nos contés la vuelta, digamos, una vez que la vuelta hacia el continente. Bueno, y estamos en el segundo bloque pensándonos a nosotros mismos en este especial que vamos a hacer durante todo este año sobre Malvinas con el amigo Juan Coronel. Y le preguntábamos antes de pasar a este segundo bloque cómo fue la vuelta al continente. Ustedes están en las balsas, vienen los buques de rescate y los traen de nuevo. Sí, yo te quería hacer un comentario. Sí. Lo que más lamenté también fueron los compañeros nuestros de Salta y Jujuy, que fue la primera tanda 63 que subió al barco, que ellos desconocían de todo esto, ¿no? Que yo creo que son los que más sufrieron de ellos, de todos. Porque ellos no conocían lo que era un barco, que era navegar, nada, ¿no? Y bien del norte. Digamos, por la cantidad de conscriptos que subieron al barco, fue la cantidad más baja que tuvo, digamos, ¿no? Esa tanda, ¿no? Quería rescatar ese comentario. Los paisanos de Salta y Jujuy. De Salta y Jujuy. Y entonces vienen los barcos de rescate, suben a los barcos. Bueno, después nos llevan hasta de ahí de Ushuaia vamos a Río Grande, de Río Grande nos traen hasta Puerto Belgrano. Como yo te comentaba, yo fui directamente a la jefatura de base. El jefe de base, cuando llego a puerto, me va a buscar él y me hace todo el permiso para volver a mi casa. Todos teníamos el ansia de ver a nuestra familia, ¿no? Digamos, de abrazar a lo que más queríamos, que era nuestra mamá, nuestros hermanos, ¿no? Que era lo que más ansiábamos. Bueno, entonces lo primero que hizo la Armada fue darnos una licencia de 10 días. Entonces todos fueron a un lugar de Campo Sarmiento, nos hicieron la documentación, todo. A mí directamente me la hizo el jefe de base. En el momento que llegué me hizo todo y me mandó directo. Y yo viajé ahí en Rivadavia y General Paz, y yo no podía caminar, ¿no? Pues, con la cantidad de tiempo que estuve en la balsa, yo hasta ahora tengo problemas en las piernas por el principio de congelamiento, ¿no? Y paré un auto y le dije de dónde venía y si me podía llevar a mi casa, ¿no? Y eran las 1 de la mañana. Iban con las esposas, los chicos, ¿no? Y me llevó hasta mi casa, hasta Casanova, ¿no? Y da la casualidad que iba escuchando la balsa de Nito Nevia, ¿no? Y Juan, y después licencia y a volver. Y después volvimos. Nosotros nos dieron recién a fines de julio la baja. Ya estábamos, digamos, pasados de conscripción. Sin embargo, esto nos tuvieron hasta que se les cantó a ellos, ¿no? Inclusive todos los demás tuvieron que terminar el servicio militar, recién le dieron la baja. Por ejemplo, los salteños y los jujeños que recién entraban, hasta el 83 no le dieron la baja a ellos. ¿Qué sentís vos cuando desde algunos medios de comunicación se los trata a ustedes de víctimas? O de chicos, se los victimiza, eran los chiquitos de la guerra. Yo creo que desde el inicio, ¿no? Siempre han tratado de destruir nuestra imagen, la autoestima, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que siempre fue una campaña y sigue existiendo para no dejarnos, nunca nos deja ni siquiera estar unidos. La desunión que hay también es propio, digamos, de los medios, de la política, de todos, ¿no? Hasta en las mismas fuerzas muchas veces que está los que no fueron con los que fueron. Digamos, los que se quedaron, que siguieron la carrera, tuvieron un montón de problemas para estar dentro de la fuerza, ¿no? Y creo que fue parte de una estrategia misma de los británicos, ¿no? Y de aquellos que apoyan a los británicos. Que nosotros dentro de nuestro país también tenemos... Claro, una forma de quitarles protagonismo. Exactamente. Y de privarlos del sentido por el cual fueron. Claro, seguro, seguro. ¿Hubo héroes en Malvinas?
Y yo creo que muchos héroes hubo, muchos. La verdad que uno día a día ve los compañeros que las cosas que hicieron, y después de Malvinas también hubo muchos héroes. Claro. ¿Y cómo digamos, observas esta cuestión de que todavía los nombres no son conocidos? Porque todo el mundo habla de héroes de Malvinas, pero ¿y los nombres concretos? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que también en el propio compañero, ¿no? El veterano mismo, a veces le cuesta mantener un diálogo con los familiares, ¿no? Pues también es difícil ver la cara a una mamá, un hermano, un padre, ¿viste? De aquel compañero que se cayó al lado de uno, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, hay muchas cosas que yo digo, las tengo superadas por una cuestión de la militancia misma, ¿no? Ya uno apenas terminó la guerra, tomó la bandera y siguió con la causa, ¿no? Y hablarnos un poco de esa lucha. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la lucha por...? Bueno, nosotros nos empezamos a juntar y quedamos constituidos un 26 de agosto del 82. Casualidad, ¿no? 26 de agosto de 1833, Gaucho Rivero retomó Malvinas. Y el primer centro de veteranos de guerra, de ex soldados combatientes nos llamábamos, nació el 26 de agosto del 82. Y nosotros en ese momento pensábamos en el ideario sanmartiniano. Fue como pensamiento esencial para nuestra lucha. Y en la declaración de principio decíamos ya nosotros que volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, que hoy, digamos, es una de las pautas principales de lo que hace el UNASUR, ¿no? Empezó la lucha y fue dura, ¿no? La verdad que se encontraron con muchas paredes. No, mira, teníamos mucha persecución militar en sí, ¿no? Las primeras denuncias de estaqueamiento, de falta de comida, ¿no? Que creo que era el momento de hacerla, ¿no? A 30 años, ¿no? Digamos, los compañeros salíamos a la calle. No éramos muchos, pero salíamos a la calle. A decir, qué sé yo, cuando el huevazo al Banco de Londres, ¿no? Cosas así. Éramos muy atrevidos, ¿no? Teníamos la sangre caliente. Hicimos 10.000 cosas, digamos. Hicimos el primer encuentro nacional de veteranos de guerra, se hizo el 17 y 18 de diciembre del año 83. Fuimos invitando así por cada provincia, con la plata nuestra juntábamos para viajar, y así logramos armar un congreso más o menos de 300, 400 compañeros. Y de ahí salió la primera esbozo de ley de protección al veterano que se presentó el 18 de diciembre del año 83. ¿Qué sentiste? Después vino toda una etapa de lucha, porque fueron obteniendo lentamente logros, muy lentamente, las pensiones y todo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo una vez que los veteranos han logrado, digamos, la dignidad material, cuál es esta etapa de la batalla ahora? Yo creo que hoy la lucha es cultural. Nosotros le debemos a las generaciones, las que están y las que vienen, ¿no? Nuestra experiencia, enseñar lo que vivimos nosotros. Cosa que la lucha siga y que tenga un sentido, ¿no? Yo creo mucho el trabajo que se hace a través de la Universidad de Lanús, el trabajo que haces vos, ¿no? De fomentar eso y de llevarlas a las escuelas para que nuestras nuevas generaciones entiendan por qué pasó Malvinas. Que no fue, digamos, una locura de una guerra del año 82, sino que tiene mucho más antes, viene la historia de Malvinas. Porque tiene antecedentes. Claro, tenemos antecedentes históricos, ¿no? Yo digo siempre, la marcha de Malvinas se la hizo en el año 30. Yupanqui cantaba La hermanita perdida. ¿Por qué lo cantaba? Digamos, son dos cosas muy chiquitas, ¿no? Culturales que hablamos. La marcha de Malvinas, tras un manto de neblina, no la hemos de olvidar, ¿no? La hizo Palacio. Claro. ¿No? Y esta cosa, digamos, vos participás activamente en Malvinas y todos los días inauguran escuelas con los nombres de los héroes. ¿Vos ves alguna diferencia entre lo que
el pueblo de alguna manera reconoció en ustedes que lo que hizo la superestructura política, académica, intelectual? Siempre voy a decir que el pueblo hace lo que puede Claro. y honra a los héroes como puede, ¿no? De siempre fue la solidaridad del pueblo. Siempre, por más que se negó, por más que digan, no, esto no nos recuerdan, falta el reconocimiento político, yo creo, el reconocimiento del Estado, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Pero el pueblo yo creo que nos reconoce, porque siempre vamos a las escuelas, damos charlas, llevamos objetos, los chicos tocan la tierra de Malvinas, la turba de Malvinas, tocan la arena y se les caen las lágrimas. Digamos, pero se les caen las lágrimas no tan solo por el pedazo de tierra, sino por la gente y los compañeros que quedaron, ¿no? Entonces ahí les prende el espíritu de lucha por la causa Malvinas. ¿Y cómo vos ves estos nuevos tiempos, digamos, donde América tan fuerte? Porque hubo un apoyo americano a la guerra, pero también hubo apoyos de Libia y de Israel, por ejemplo. ¿Cómo ahora venimos, uno lo sabía, pero salieron Clarín hace poquito, que Israel había apoyado, había enviado armas, roto el bloqueo. ¿Cómo ves esto de esta Latinoamérica tomando la causa? Yo tuve la oportunidad en el año 85 de viajar a Centroamérica, ¿no? Estuve en Nicaragua, ¿no? Y he visto la solidaridad que tenían los pueblos, que nunca se supieron aprovechar, ¿no? Yo creo que este trabajo que se está haciendo con el UNASUR sirve de mucho, ¿no? Que como que se cierra el círculo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar para aprovechar esta situación, porque creo que hoy están consustanciados los pensamientos de que a través de la unidad podemos lograr un montón de cosas. Solo no podemos hacer nada. Claro, porque se suele decir que es un problema de dos islitas nada más. ¿Es un problema de dos islitas o hay un territorio? No, hay un territorio inmenso. Pues también es conocer ahí, es conocer el sur para saber todo lo que tiene eso, ¿no? Y una de las cosas es la aprobación del mapa bicontinental, donde se ve realmente cuáles son nuestros territorios y la dimensión de nuestro territorio por lo que estamos peleando. Y por qué Inglaterra vino a poner una base militar, ¿no? No es casual ni por dos islas no vinieron a pelear por dos pedacitos de isla ahí. Sí, si yo te digo Thatcher... Hija de puta. ¿Viste la película o no? Sí. Y responde un poco a las ideas que ustedes tenían respecto a esa orden directa, hundan al Belgrano. Yo creo que fue lo más trágico, ¿no? Porque ahí empezó la guerra, los argentinos no matamos a nadie. Siempre... no había muertos. El 2 de abril es la ¿no? fecha esencial. Nosotros hace 5 años con la Comisión de Familiares venimos trabajando el 2 de mayo, ¿no? Y cada año que pasa es más fuerte, ¿no? Esperemos estos 30 años hacerlo más todavía que el año pasado, ¿no? Es que se tome conciencia de que fue un crimen de guerra. Fue un crimen. Ese día se iba a firmar la paz. O un proceso de paz, o como se lo quiera llamar, pero había una intención de solucionar el problema diplomáticamente. Pero no, la Thatcher decidió que no. Que había guerra. Que había guerra. ¿Y qué manera? Que tenía a mano al crucero. Tenía un submarino atómico ahí y le ordenó 3 veces al comandante que se negaba. Que se negaba. Porque no era? podía, era algo inaudito. Y sin embargo tiraron 3 torpedos, no 1, 3 tiraron. 3 torpedos. De destrucción, ¿no? Sí, como para que no haya marcha atrás. Porque si bien lo pudo haber dejado fuera de combate, hubo un mínimo de muertos o no. Ella decidió que no. O sea que en realidad la guerra real empieza con el hundimiento del Belgrano. Con el hundimiento del crucero. Porque hay un solo muerto con la recuperación del 2 de abril. Un solo muerto, que es argentino. Sí, no, estaba él, después Artuso. Y Artuso. Artuso, ¿no? 2. Pero 2. No había ingleses muertos. No había ingleses. O sea que la guerra empieza ahí, cosa que poco se sabe, ¿no? Seguro. Es algo que siempre se ocultó, ¿no? Tanto desde el Estado nacional, como ellos mismos, ¿no?
Sí, y la última pregunta, ¿qué sentís cuando tu hija te acompaña? Ah, un orgullo, un orgullo. Todos mis hijos son malvineros, Sí. ¿no? Después por cuestiones de trabajo, las otras más grandes no están, pero ellas siempre, ellas dan charlas, saben todo lo que, cada cosa que tenemos en la muestra, conocen. Y te miran con un orgullo Oh, tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, la verdad que en representación de toda de la producción del programa, el recuerdo y honor y gloria a todos los héroes caídos en Malvinas. Y bueno, que Y a vos. siempre sigan con esto para fomentar, para que se sepa, para que no nos olvidemos, que los muertos aún nos reclaman muchas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan. No, gracias.